Creo que ya estamos listos. Check, check. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Dios me le bendiga. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos al programa La Hora Feliz. Yo soy Josué Besaleel Ceballo. Por la misericordia del Señor, compartiendo con ustedes en este día, muy contento, muy agradecido por esta oportunidad que el Señor nos concede de estar junto con ustedes. Dios me le bendiga de corazón. De verdad me siento contento, muy agradecido por que el Señor ha sido bueno y porque para siempre es su misericordia. En el día de hoy estamos contentos y esperamos con el Señor, esperamos que el Señor nos conceda un programa que sea útil, un programa que sea bueno, un programa que sea de edificación para toda nuestra audiencia. Donde quiera que usted esté, gracias por preferirnos. Estamos transmitiendo por nuestra página de Facebook, La Hora Feliz. Ahí estamos en video. Usted puede ver este programa, me puede ver a mí, también puede participar en la sección de comentarios. Y estamos conectados con Radio Ven, Voz Evangélica Nacional en República Dominicana. Gracias le damos al Todopoderoso por este privilegio de alcanzar personas en diferentes lugares, en diferentes sitios del hemisferio del mundo. Gracias por estar con nosotros y ya usted sabe la dinámica que nosotros tenemos en este programa. Básicamente nosotros presentamos un tema, presentamos un programa, una situación y usted nos llama, usted nos deja saber lo que opina al respecto utilizando la sección de comentarios de esta página de Facebook. O usted también puede llamarnos, escribirnos por WhatsApp al teléfono 786-961-8926. Por ahí usted puede dejarnos saber lo que piensa y con muchísimo gusto nosotros recibimos su opinión. 1-786-961-8926. Hoy tenemos una pregunta y queremos que usted nos deje saber lo que opina. Queremos saber su parecer. Específicamente voy a preguntarle a usted qué opina sobre las iglesias que están promoviendo que sus servicios, sus cultos sean de una hora o menos. Yo quiero que usted me deje saber si usted considera eso como una buena idea o si usted considera eso como una mala idea. Si usted le gustaría que en su iglesia implementaran esa metodología, cultos de una hora, servicio el domingo, tenemos dos servicios desde las 9:30 hasta las 10:30 y entonces a las 10:45 comenzamos el segundo culto hasta las 11:45. Tenemos dos cultos de una hora cada uno. ¿Usted qué opina? 786-961-8926. Déjeme saber su punto de vista sobre la pregunta que tenemos en el día de hoy. Marque 786-961-8926. ¿Está usted de acuerdo o no con las iglesias, con la idea de hacer cultos más cortos, en específico cultos de una hora? ¿Qué le parece? 786-961-8926. Hora feliz. Buenas tardes. Buenas tardes, José Ceballos. Dios te bendiga. Dios me le Desde bendiga, Santo varón. Domingo Este. Bienvenido a la hora José feliz. Ceballos, mi hermano. Bueno, eso depende. Porque yo digo depende, porque si la iglesia verdaderamente se pone de acuerdo y la iglesia entiende que en una hora se puede hacer todas las cosas, es decir, adorar a Dios, dar los anuncios, darle el tiempo al mensaje a la exposición de la palabra, pues gloria a Dios. Pero yo creo que tenemos que hacerlo todo decentemente y con orden, es lo que yo entiendo. Tú entiendes que en una hora se puede hacer todo eso. Bueno, a ver, sí es verdad, francamente. Entiendo lo que la iglesia quiera, pero yo entiendo que en una hora no se puede hacer todas esas cosas. Hay iglesias que se acostumbraron a tener media hora de alabanza y media hora de predicación. Así mismo, hay iglesias que funcionan así. Yo Ok. le llamo iglesias express. Una preguntita, ¿y tú te gustaría que en tu iglesia implementaran eso? No, no, señor. Me Porque, gustaría, yo sigo con lo tradicional. No, porque es demasiado corto tiempo, no podemos limitar. Si el Espíritu Santo en un momento quiere manifestarse como él está de manifestar y quiere coger más de una hora, entonces porque sea una hora, no, tenemos que soltar eso. No lo veo muy adecuado. Entiendo que no. Dios me le bendiga mucho, varón. Gracias por estar en nuestra sintonía 786-961-8926. En el día de hoy cuestionamos. Usted nos deja saber lo que opina sobre esta pregunta. Cultos de una hora. Si usted cree que eso es correcto, si usted está de acuerdo con esa idea, si le parece como una idea novedosa o no, que iglesias comiencen. En Estados Unidos, aquí donde vivimos,
Eso es común. Hay muchas iglesias de 9:30. ¿Cómo fue? Había un culto de 9:45. Dan dos cultos el domingo, 9:45 hasta las 10, hasta las 9:45. Dejan 15 minutos libres, entonces a las 11 dan otro culto de 11 a 12 del mediodía. Estamos hablando de que dan dos cultos de 1 hora cada uno. Eso es le estoy mencionando un ejemplo. Yo sé que ya en República Dominicana hay iglesias que han comenzado a copiar ese modelo. Entonces, la pregunta es si usted cree que eso es una buena idea o si usted cree que no, si usted cree que eso no es buena idea. 786-961-8926. Quiero saber su punto de vista. Anímese, déjeme saber lo que opina sobre esta pregunta que estamos haciendo en el día de hoy acá en La Hora Feliz. 786-961-8926. Josué Besaleel Ceballo contigo. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Dios le bendiga. Le habla Arsenio María de República Dominicana. Bueno, pastor, yo no estoy de acuerdo con que los cultos sean de una sola hora. Estoy de acuerdo que los cultos sean como hasta ahora han sido, eh, 2 horas, 2 horas y media y a veces se extienden hasta, puede ser hasta 3 horas, pero no estoy de acuerdo con esa medida de que sean una sola hora. Que hay ocasiones que se extienden. Dios le bendiga, pastor. Dios me le bendiga mucho, varón. Gracias por estar en nuestra sintonía. Tal vez nosotros nos estamos poniendo viejos y no queremos soltar, ¿verdad? Nos aferramos a esquemas tradicionales, ¿verdad? Pero tal vez es una buena idea. ¿Usted qué opina? 786-961-8926. Cuestionamos a nuestros oyentes. Si usted me deja saber lo que opina sobre esta pregunta. Estamos cuestionando a nuestros oyentes sobre los cultos de 1 hora, literalmente 1 hora. Usted llega y después que usted llega, pues ya usted sabe, se hace el servicio, los anuncios yo me imagino que se mandan por WhatsApp o algo así, pero a la hora ya está todo listo. El pastor predicó sus 20 minutos. Total, la gente no le presta atención más de eso. Entonces, y después cada uno para su casita. 786-961-8926. Déjeme saber qué usted opina, si usted cree que es buena idea, que es mala idea, si le gustaría que en su iglesia experimentaran, trataran con esa modalidad de servicio de 1 hora. 786-961-8926. Anímate, participa. Estoy contigo desde la ciudad de Orlando, en el estado de la Florida. Y usted me escucha a través de Radio Ven, Voz Evangélica Nacional en la República Dominicana. Nosotros también a través de por Facebook estamos dándole la vuelta al mundo en nuestra página en video. Buenas tardes. Hora feliz. Buenas tardes, Dios te lo bendiga. Ay, Dios mío, culto largo o corto. Bueno, pero para que sea un culto largo de un mal predicador, que la gente se duerma, es mejor que sea uno corto A Pablo se le durmieron la gente. y que sea el Señor mismo hablando a través de quien está llevando el mensaje. Así que esa es mi humilde opinión. Escucharé ahorita al final. Yo le guarde. Dios me le bendiga mucho, hermana. A propósito que usted menciona que a la gente, que a los predicadores no les gusta, a nosotros no nos gusta a los predicadores que la gente se nos duerma en los servicios. Eso a veces como que uno pierde la concentración de lo que uno quiere decir cuando uno ve a la gente cabeceándose, pero uno cuestiona y dice, ¿será qué es lo que estoy diciendo? Pero acuérdese que a Pablo se le dormía la gente. El apóstol Pablo, 786-961-8926. Anímese en el día de hoy, déjenos saber su punto de vista y con mucho gusto recibimos su opinión. Cultos de 1 hora, si usted está de acuerdo con esa idea, si usted le parece que es una idea apropiada para nuestros tiempos, si usted quisiera que en su iglesia opten por esa metodología o si usted tiene algún otro parecer, déjeme saber lo que opina. 786-961-8926. En el día de hoy esta es la hora feliz. Kelvin Jan dice que eso es el colmo.
¿El colmo de algo bueno o el colmo de algo malo? Déjame saber lo que opinas, dame más detalles al respecto. 786-961-8926. Hora feliz. Buenas tardes. Buenas tardes. Tardes, José Ceballos, te habla Jaime Faña de Santo Domingo. Josué, oye, ¿qué es lo que yo creo? En mi opinión, yo creo que con ese concepto de que se dé una hora de culto y el que lo haga y lo quiera así de esa manera, se está pareciendo más al mundo y el mundo lo ha arrastrado y no como dice la Biblia, que ellos se conviertan a ti, no tú a ellos. O sea, la gente está más afanada por las cosas del mundo y en los placeres del mundo que en Dios. Entonces, como ya no están casi mente, pues están en la cosa del Señor, ya para no dejar de decir que son cristianos o que somos cristianos, ya estamos actuando de esa manera. ¿Entiendes? Que ya que no haya casi mente nada de que poner la mente en Dios, porque con 2 horas y Espérese, varón. Sígame diciendo, sígame diciendo. media, creo yo que poco, más que dan 1 hora. Oye, el mundo, o sea, la iglesia, no todo, se han volcado a los deseos del mundo y a los placeres de la carne. Por eso es, porque están descarriados o estamos, ¿entiendes? Y más enamorados del mundo que de Cristo. Dios bendiga más. Dios te bendiga mucho, varón. Gracias por estar en nuestra sintonía. Ese era Jaime Faña compartiendo con nosotros en el día de hoy. 786-961-8926. Dígame, yo quiero que usted tal vez trate de quitarse los lentes de la tradición y opte por pensar como los tiempos que vivimos, que todo el tema, ¿qué cosa buena puede tener? Piensa en las cosas buenas que puede tener. Buenas tardes. Buenas tardes, Josué. Buenas tardes. Dios me le bendiga, varón. ¿De dónde usted me llama? Amén. De la Romana. Usted sabe que un país como Estados Unidos, el evangelio no es igual allá. Allá son como más liberal que aquí. Y 1 hora que se toma de culto allá, depende la calidad del culto. Porque, por ejemplo, allá llegarían temprano. Si dicen que el culto es a las 9, llegan a las 8:30. Pero acá, cuando digan que el culto es 1 hora que va a durar, la gente van a llegar y ya el culto se va a despedir. Entonces, yo creo que no debemos de adaptar los cultos a la gente, sino es hacerlo para la gloria de Dios, siempre y cuando sean cultos de calidad. Porque en 1 hora, ¿qué se va a hacer? En 1 hora se puede tomar solo para la adoración, que es lo principal que hay que darle a Dios, y luego el mensaje. ¿Y qué más se necesita? Pero entonces, ¿Qué más de ahí se necesita? bueno, ahí están los anuncios, presentación de niños cuando tengan que presentarse. Entonces, ¿qué se le va a dar al Señor? Ya la migaja. Bueno, Pero si dicen, pero lo anuncio, lo anuncio, por ejemplo, yo no creo que en la iglesia primitiva daba mucho anuncio. no, yo en aquel tiempo ni anuncios se daban. Entonces, porque a veces la sesión de anuncio dura 20 minutos. Y recuérdense que tenemos allá en la casa de la hermana fulanita, espero verlo. Entonces, entre chistes y cosas de ese, a veces los cultos duran 3 horas y uno se siente como que, ven acá. Pero tú crees que 1 hora es muy poco. Sí, 1 hora es muy poco realmente, porque yo entiendo que media hora de adoración se puede tomar y 25 minutos de un mensaje, porque normalmente Pero hay algunos predicadores. ahora la gente oye en Spotify, oye todas las alabanzas. Ellos oyen en su casa, en el carro, oyen muchísima alabanza. No, pero lo que debemos de hacer es cuando llegamos al culto, o sea, ¿cuál es el propósito del culto? ¿Cuál es el principal objetivo del culto? Es adorar a Dios y darle el alimento a las ovejas. Entonces, yo creo que lo más recomendable sería por lo menos 2 horas, pero que sean 2 horas de calidad. Porque, como le digo, si se está adaptando de lo que se está haciendo en Estados Unidos, en otros países desarrollados, hay gente que cuando dicen que el culto es 1 hora llegan temprano, pero aquí en República Dominicana la gente realmente no va a tomar no va a hacer, no va a llegar a tiempo. Cuando el culto ya empezó, hay gente que van a llegar cuando el culto esté terminado ya prácticamente. Yo creo que los cultos deben de hacerse de calidad y deben de adaptarse. Tú tampoco puedes estar esperando y que no, es cuando llegue la gente, entonces el culto, y hay que hacerlo largo porque la gente llega tarde. Tampoco así, porque, y entonces. No, entonces lo que hay que hacer, lo que hay que hacer es lo siguiente: dar el culto, empezar el culto a la hora que se dijo, y el que llegó y que lo disfrutó,
que lo disfrute, y el que no lo disfrutó, pues problema de ellos. Porque es que aquí estamos muy acostumbrados aquí en República Dominicana a llegar a los cultos tarde. Entonces no sé por qué lo hacen, porque realmente si lo estamos haciendo para Dios, debemos de estar a primera hora ahí, porque para Dios. Dios te bendiga mucho, varón. Gracias por estar en nuestra sintonía desde La Romana, 786-961-8926. ¿Qué usted opina sobre las iglesias que están fomentando, promocionando, promoviendo, implementando los cultos de una hora? Déjeme decirle, yo lo he visto aquí, pero yo sé que en República Dominicana, en Santo Domingo, ya hay iglesias que los domingos tienen ese horario, dan 2 cultos de a 1 hora cada uno. Eso sí, cuando se acabe el primer culto no se quede mucho saludando a la gente porque hay que arreglar para el próximo. 786-961-8926. ¿Usted qué opina? Dígame qué cosa buena puede tener eso y por qué usted cree que hay algunas iglesias aquí en Estados Unidos, pero en República Dominicana también y en otros países implementando ese modelo. Buenas tardes. Buenas tardes, Josué. Dios te siga bendiciendo junto a ti y junto a los tuyos. Oye, lo que pasa. En antes, yo no sé lo que pasa ahora, porque en antes tenían 15 minutos de llegar a la iglesia temprano. Hacían en el altar. Después que se veía los cultos en el altar, daban el devocional. Y después del devocional, después de la oportunidad, ahí venía y le daban al predicador. Y yo no sé si se rendía mucho tiempo. Ahora, hermano, mire, hay predicadores. Bien, lo veo yo. Primero hacen una historia. Oye, esto, sabiendo que hay mujeres que andan de noche y hay que... hacen una historia, que lo veo yo, que lo he visto. Después que hace la historia, entonces ya van mucho a predicar. Señores, si usted va a predicar, no había mucha historia. Cuando yo venía de la oportunidad, yo digo, el que canta, no tiquifique, que tiquifique no cante, porque es para avanzar la hora. Entonces yo me encuentro que ahora los cultos no deben darse mucho, muy atentos, como está la calle. Hay que pensar que hay hermanas que viven lejos. O sea que usted está de acuerdo que los cultos duren 1 hora. No, porque 1 hora está bien. 1 hora está bien. Porque ¿qué te va a hacer media hora? No. No, lo que el Espíritu Santo va a hacer, lo hace rápido. El Espíritu Santo no necesita mucho tiempo. Gracias, sierva. Dios me le bendiga. Déjeme darle paso a otra persona. 786-961-8926. Esta es la hora feliz y estamos cuestionando sobre esa modalidad que está rodando y cada vez más iglesias que están asumiendo la reducción en el tiempo de los cultos. Yo les cuento que hace ¿cuántos años? Muchos años atrás, eso no es nuevo, hace como 20 años, para un culto, estando yo aquí en los Estados Unidos, asistí a un culto de Nochebuena, y el culto de Nochebuena era de 1 hora, sí lo habían promocionado para que la gente pudiera volver a su casa y compartir en familia, y yo recuerdo que cuando llegamos como 3 minutos tarde, después de las 7, y cuando llegamos ya el culto había comenzado, oiga bien, y cantaron. Hubo hasta un drama de la última cena. El pastor predicó, el pastor hizo la oración y cuando el pastor dice en el nombre de Jesús, amén. Yo miré el reloj y eran las 8 de la noche. Yo dije, no, aquí me hicieron trampa. ¿Cómo ellos pudieron cuadrar todo? Yo me imagino, eso lo habrán practicado mucho. ¿Cómo en 1 hora específicamente y se predicó hasta un drama hicieron en 1 hora? Y eso hace como 20 años. Hora feliz, buenas tardes. Dios le bendiga. Hola, ¿cómo está usted, hermana? Le habla Emilia del Capotillo, Emilia de los Santos del Capotillo. Yo no estoy de acuerdo de muchas cosas que está pasando ahora, que yo lo he visto y lo he vivido y lo he sufrido por dentro. Gente llegan que van a predicar, predicadora,
el que tiene el devocional, el cultural, los músicos y todo, que llegan antes de presentarse en el altar, comienzan una vez a tirarse fotos y a mirarse uno con otro, y a revisarse el pelo, y a revisarse la ropa, y las zapatillas y todo. Ellos lloraron en su casa. Primero. Ellos lloraron en su casa. No, en el altar se a presentar antes de saludar. Se terminó el culto, se terminó el mensaje, entonces te felicitas y todo, pero no una que llegue de una vez, como que para una discoteca que te va. Dios me No le estoy de bendiga. acuerdo con eso. Y Dios me- el culto. 2 horas. Dios me le bendiga, sierva. Gracias por estar en nuestra sintonía 786-961-8926. Entonces, le preguntaron a un evangélico que iba a la iglesia sin Biblia, que por qué, hey, varón, ¿y su Biblia? Yo me la sé. Buenas tardes. Buenas tardes, José Ceballos. Dios me le bendiga. ¿De dónde usted me llama? Yo le llamo de Santo Domingo, le llamo de Evaristo Morales, Altagracia. Bienvenida, Altagracia, a la hora feliz. Cuéntame. Bueno, una hora quizás no es quizás no da el tiempo, pero sí sabemos organizar el tiempo bien, porque mire qué pasa, Josué. Cuando al menos a mí me toca dirigir en la iglesia donde me congrego, los cultos son a las 10:30, y cuando yo veo 10:30 en punto, ya yo estoy subiendo al altar, cojo el micrófono. Me han dicho a veces, no, porque hay que esperar hasta el músico, tal que sé yo quién, yo le digo, pues vamos a arrancar, que cuando Jesús, los músicos no existían y se daban los servicios, vamos a decir así. Entonces yo arranco y si van llegando, pero en comunión todos, yo arranco. Si el que faltó no se agregó, porque es que no podemos esperar que llegue todo el mundo para poder dar un culto. Entonces, otra cosa, hay situación que podemos quizás mencionarlos así. El tiempo se pasa más, como dijo el hermano anterior, en haciendo una historia, haciendo un chiste, para quizás ver las emociones de los hermanos que están ahí, para que entiendan, no se sabe cuántas cosas, pero un culto en una hora se puede el tiempo. Sí, No, yo recuerdo de un predicador que la introducción de su mensaje duraba 45 minutos. Y después de los 45 minutos, él contando de su niñez, de cuando si yo qué, la cosa. Entonces, y al final dice, pero, manito, tú te pudiste haber ahorrado 45 minutos del mensaje y la enseñanza hubiera sido la misma. Pero bueno. Exactamente, pero que sí, a veces es más motivacional que otra cosa también, porque hay hermanos o quizás invitados, no sé cuántas cosas, y hay también ministros, no decirlo así, o mensajeros de la palabra, que quizás si no dicen una historia, si no dicen cuántas cosas para que... Tienen que rellenar el tiempo. Exactamente, entonces eso es como exactamente como para rellenar el tiempo, pero sí creo que se da, en una hora se da, como dijo la hermana anterior, se da. ¿Usted está de acuerdo con que en su iglesia los cultos duraran una hora? Yo estoy de acuerdo. Dios me le bendiga. Llevamos, como dice, mire, usted, déjeme decirle, usted vive en un país, yo nunca me he acostumbrado, ¿verdad? Yo vengo de campo y aprendí los horarios con mi papá, ese puntual, y yo nunca he podido decir hora americana. Yo digo, no, responsabilidad, esa es la palabra, porque si empezamos a una hora, vamos a arrancar. Yo vi que usted dio un testimonio de un culto allá, empezamos en el tiempo que se dijo, arrancamos todo en el orden, oiga, todo no tiene orden, y en las cosas del Señor, en orden, da el tiempo. Dios me le bendiga. Amén. Mucho. Gracias, Dios le bendiga. gracias por estar con nosotros aquí en La Hora Feliz. No, ese culto de Nochebuena, no, eso fue inolvidable, inolvidable. Tú sabes lo que el pastor predica, y el pastor no predicó, era un pastor americano, el pastor no predicó de que acelerado, él predicó normal. Él predicó normal, y la verdad, el tema de lo de una hora, yo como que lo pensé como, nada, eso a lo mejor una forma de promocionar, pero yo no, porque no se veía la presión, todo fluyó y hasta anuncio dieron. Y cuando ese pastor dice la enseñanza y al final dice, vamos en el nombre de Jesús, y hace una oración y dice, seamos todos despedidos, amén. ¡Pah! 8 en punto. No. Aquí yo creo que ellos pararon los relojes. Sonaron algo ahí para que los relojes no corrieran. 786-961-8926. Yo soy Josué Bezalel Ceballos y te estoy preguntando si tú estás de acuerdo con el modelo de cultos cortos.
que algunas iglesias están promoviendo, incluyendo en República Dominicana. Esto no es solamente aquí en Estados Unidos. En República Dominicana se está promoviendo ya en algunas iglesias los cultos cortos. Usted sabe, la juventud y todo eso. Entonces, la pregunta es si usted cree que es una buena idea o es una mala idea. Si le gustaría a usted que en su iglesia implementaran eso. Anímese, participe, hora feliz. Dios bendiga. Amén, Josué, amén. Oye, como yo soy exonerada, ¿puedo dar una pincelada? Pero no, que sea del tema, porque hoy sí estoy grabando. Hoy está grabando, pero yo era nada más para decirte. Va a decir como quiera. O sea, no importando lo que yo le diga, usted va a decir lo que usted siente. Ay, Josué, que tú consideres esta vieja. Pues bien, Josué, para dar una referencia de que Dios en el momento preciso le trae a uno las cosas. Yo en estos días estábamos en una plaza ahí en la Duarte. Ella va a decir lo que ella quiere. Biblia. Oye, llegó tirando Biblia, Josué. Tal verso y tal. Y entonces, oye, el Señor me traía los versículos y cuando él hablaba, yo de una vez le decía el versículo que él decía. Y lo último fue el Salmo 23. Y de memoria es raro, y todo el mundo se quedó callado, porque había un grupo ahí, es decir, en una plaza que van las personas de diligencia. Y cuando le leí el Salmo 23 de memoria, todo el mundo se quedó calladito y por ahí mismo salí. Pero que las cosas que él decía, los textos que él decía, Josué, fue el Señor que me lo traía en la mente, porque yo no soy ninguna tan bíblica, Mire que para no dejarme, para que yo no me dejara es decir, para que yo no quedara en vergüenza. Por Pero otra parte, era una competencia que ustedes tenían de versículo bíblico, porque ¿por qué usted iba a quedar en vergüenza? Biblia, el hombre, un señor medio mayor, llegó. Y él se la estaba echando de que sabía más Biblia que usted. Sí, ajá, como que no había. Y no la conocía bien. Y no me conocía. Entonces, se puso a echársela con usted. Y usted que es una campeona. Dios me le bendiga, sierva. Gracias por estar con nosotros en la hora feliz. Gracias por compartir su experiencia en esa competencia de Biblia que hubo. Tiro contra tiro, verso contra verso. Tú me dices y yo te digo la cita. Ya bendiga, sierva. 786-961-8926. Hoy estoy preguntando sobre cultos cortos. Si usted está de acuerdo o no con que la iglesia implemente. Mayra Martínez dice que no es buena idea. Dios nos da todo el tiempo de nuestras vidas y no podemos darle más tiempo para dedicar adoración que se puede hacer en una hora, y para trabajar, cuando vamos a trabajar no importa el tiempo. Gracias, Mayra, por estar con nosotros. Tavo Mercedes dice que lo que el Espíritu Santo va a hacer, lo hace rápido, de acuerdo a su voluntad, porque hay que predicar más de 30 minutos. Sí estoy de acuerdo con la alabanza y la adoración, pero en 60 minutos los que se van a salvar ya han sido escogidos. Diga, Tavo, claro, no, en 60 minutos no, en 5 minutos. El Señor puede recoger a todo el mundo. Guau, ya, los que son salvos, estamos salvos toditos. No hay ni que predicar, Tavo. Tú no te has puesto a pensar en eso, que no hay ni que predicar, Tavo. Están todos ya listos. Yo no sé qué está haciendo el diablo, que el Señor lo reprenda. ¿Qué está él perdiendo su tiempo? Ya están todos listos. Gracias, Tavo. En algún momento nos sentaremos a hablar sobre la doctrina esa calvinista. Joanny de la Rosa dice: se puede, pero el culto del domingo es especial. Yo voy sin prisa. A veces se termina el culto y uno se queda hablando una hora y queremos ponerle límite al culto. Si la iglesia no es nuestra, es otra cosa. Si el templo, si yo estoy alquilado, ¿verdad? Tengo una restricción del tiempo, pues bueno, sería otra cosa, ¿verdad? Esas son iglesias que pagan por hora. Entonces vamos a hacer un culto de una hora. Bueno, gracias por estar en nuestra sintonía. Yankee dice que no está de acuerdo. Creo que el mejor mensaje es hasta que el Espíritu de Dios diga. Es el mejor mensaje. Mientras el Espíritu esté hablando, arrecie, varón, y diga todo lo que usted quiera. Comienzan a leer desde Noé, desde la historia de Noé, y todavía van por David y Jonatán, y siguen hablando. 786-961. Entonces usted diría, bueno, pero si tiene alguna conexión, si la enseñanza, si tiene una línea de pensamiento que me está llevando a una adoración. No, ellos quieren hablar, porque hay gente que cuando agarra el micrófono no lo quiere soltar. Hay como un imán que cuando agarró el micrófono, pues sí. Entonces, Clara dice que no me gustaría que los cultos sean de una hora, debido a que en lo que se hace la oración de inicio y se lee la palabra, ya han pasado media hora. ¡Media hora! En la oración de inicio y leer la palabra, pero el Salmo 119 que leen,
Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Son 3 horas aquí en Santo Domingo. Que vayan bien comidos, bien cenados. Gloria a Dios. Dios me le bendiga, sierva. Gracias por estar en nuestra sintonía. Yo voy a salvar este número. No, I'm not gonna fall for that again. Gracias por estar con nosotros, sierva. 786-961-8926. Aquí en La Hora Feliz. Saludando a todos los que están en nuestra sintonía en República Dominicana a través de Radio Ven, Voz Evangélica Nacional. En sus diferentes frecuencias. Hora Feliz, usted que dice, usted que cree correcto o no, usted cree que es una buena idea que los cultos sean reducidos, cultos de 1 hora. Y el domingo hacemos 2 cultos, uno de 9:45 a 10:45. Damos 15 minutos para que el pastor haga una gárgara, se bebe un cafecito y coja fuerza. Y a las 11 viene el segundo culto. Y entonces ahí tenemos 2 cultos los domingos. También eso da como una impresión de que no, esta iglesia es muy grande, que da 2 y 3 cultos. Bueno, pero el culto es de 1 hora. Sí, y no es que diga que se llenan en todos los cultos, no, pero hay alguna gente que se levanta temprano, después tienen que hacer Uber, los otros tienen que trabajar, entonces se acostaron tarde mirando Netflix, entonces tenemos nosotros que ajustar la cosa. Buenas tardes, 786-961-8926, adelante. Dios te bendiga, Josué, Besaleel, Ceballos, Ese soy Israel. yo. Ese soy yo. Israel Un nombre. lo puso usted. Primero fue Besaleel, después le pusieron Josué, después le pusieron Israel. Ese fue el hijo de Bueno. Josué, a mí no. Pero dígame. Eso a veces lo oculto, hay gente que se pasa, se corre. Por ejemplo, vamos a entregarle a fulano para que le entregue al predicador. Y ese Ese siervo, déjeme escucharle un momentico. Me están llamando desde Puerto Rico. Pues un momentico. Déjeme terminar Puerto Rico a Evelio. Adelante. canta una alabanza, hace unos clamores, danza, brinca y salta y coge media hora. Y el predicador apurado porque le entregue. Yo no veo eso bien. A veces los cultos se alargan porque la gente se corre cuando le dan una oportunidad, se pasan. Vamos a decir que se pasan. Pero cuando el mensaje es bueno, hay que darle lugar al mensaje. El mensaje es bueno, pues uno no le da sueño. Uno se siente bien. Dios bendiga, varón. Gracias por estar en nuestra sintonía 786-961-8926. Hoy estamos cuestionando sobre esta idea de cultos, sobre cultos cortos. Si usted cree que es una buena idea o no, el tema este de los cultos cortos. Si usted quisiera que en su iglesia aplicaran eso. Dice por acá, déjame ver, tengo una opinión, me llega. José Blanco dice que si es un culto de hogar hay que ser medido. No, yo no estoy hablando de cultos de hogar, no estoy hablando de culto de célula, estoy hablando del culto dominical de la iglesia donde nos reunimos. Buenas tardes, hora feliz. Pero un momentico, déjeme ver. Buenas tardes. Buenas tardes. Dios me le bendiga, varón. Si usted puede bajar el volumen de su radio, yo se lo voy a agradecer, porque tenemos un delay. Claro, buenas tardes. Baje el volumen de su radio, bien, varón. ¿De dónde usted me llama? De Santo Domingo. Déjeme saber. 25 minutos. El predicador sí, ya está repitiendo el mensaje. 25 minutos, ya el predicador llegó a su límite. En los 40 o 45 minutos. Si pasa de ahí, ya está repitiendo el mensaje. Esa es mi opinión. Entonces, con respecto al culto, si hablamos de 40, 45 minutos de culto, de predicación, entonces, 15 minutos para cantar, entonces, y para orar, porque estamos hablando de culto de 1 hora. Sí, exactamente. Podría ser. O sea, ¿usted cree que es buena idea que las iglesias hagan cultos más cortos? Incorrecto. Dios. Sí, realmente lo que sucede es que a veces las iglesias tienen cursos toda la semana, y no se le da oportunidad a la familia para que compartan en familia.
O sea, que después se lleva a su esposa a un paseo, a la familia. Y la iglesia tiene que dar la oportunidad a la familia de que compartan. Pero a veces la familia se sientan a comer a la mesa y todo el mundo está mirando el celular. Entonces, debe darse la oportunidad a la familia de que compartan juntos. Dios me le bendiga, varón. Gracias por estar en nuestra sintonía. Gracias por compartir. 786-961-8926. Dice por acá Dorca, mi opinión es que hay que hablar lo que el Espíritu le da a ministrar, no más de ahí. Porque si hablamos más, entonces la unción del Espíritu Santo no hace su trabajo a través de la palabra y de la prédica. Por otro lado, no podemos dejar de llevarnos de la emoción, sino que el Espíritu Santo nos dirige en todo. Que el Espíritu Santo nos dirige en todo. Pero entonces el culto lo hacemos corto, lo hacemos largo. 1 hora, un culto de 1 hora. Ya usted sabe. Imagínese algunas iglesias que hacen culto de 3 horas. Entonces usted lo divide en 3 cultos. 3 cultos de 1 hora cada uno. Y las alabanzas, usted canta menos, porque no hay que estar cantando menos. Y cada vez que va una gente a orar, que no lea la Biblia ni dé un testimonio. Hora feliz, buenas tardes. Buenas tardes. Diga, varón, gracias por estar con nosotros. Dice por acá Mayra, estuve en una iglesia en México y en el culto 2 pastores invitados predicaron 2 mensajes diferentes. Salimos muy tarde de allí. Eso siempre a mí me llamó la atención. Un culto donde hay 2 predicadores. Uno de los 2 mensajes está de más, yo creo. 786-961-8926. Anímese, a menos que sea, no sé, una conferencia larga, un culto, no sé, un congreso. Buenas tardes. Dios le bendiga, buenas tardes. Dios me le bendiga más. ¿De dónde usted me llama? Fanny de San Juan de la Maguana, Villa Liberación. Adelante, cuénteme. Sí, no, eso así no se puede. Tienen que hacer culto para Dios y que se haga lo que el Espíritu Santo diga. No es lo que el hombre diga, es lo que Dios diga. Y el culto se hace hasta que el Espíritu Santo diga, porque el culto es para Dios. Y hay que hacer culto completo, porque el culto no es para hombre. El culto es para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo y para las almas. Pero que se haga lo que el Espíritu Santo diga, no es lo que el hombre diga. Dios bendiga mucho. Gracias por estar en nuestra sintonía 786-961-8926. Déjeme saber lo que usted entiende sobre esta pregunta. Estamos compartiendo. Buenas tardes. ¿Usted me llama? Desde Villamella, Santo Domingo Norte. Cuénteme, varón. Bueno, Josué, ¿sabe qué pasa? Es que los cultos muchas veces se extienden demasiado, porque parecería, algunos cultos parecieran cumpleaños, porque a todo el mundo hay que darle parte, cuando se está repartiendo el pastel. Entonces, se le da tantas partes a los hermanos que el mensaje hay que reducirlo, y eso es un error. Y darle prioridad al mensaje, porque en el tiempo de Jesús no se daba tanta parte, era a leer el rollo que se iba simplemente, ¿entiendes? Porque esa es la parte principal de un culto, el mensaje. Dios te bendiga mucho, hermano. Gracias por estar con nosotros compartiendo en la hora feliz. Hay que reconocer que hay veces donde en el culto, en el servicio, se hace mucho relleno. Relleno es como para ocupar el tiempo. Entonces tenemos que dar una oportunidad a la hermana fulana. Fulana, venga para que nos cante una alabanza. La hermana fulana ni ensayó ni se preparó. Dice la hermana fulana, ay Dios mío, gracias. El pastor me inventó esta canción. Y bueno, para la gloria del Señor, yo no la ensayé, pero como es para Dios. Y entonces, ¿qué canción voy a cantar? Una canción a petición. Una canción a petición. Cántese cadena. Ah, yo no me la sé. Entonces, yo no sé si lo que yo estoy hablando le suena, pero es como una improvisación más que otra cosa. Entonces, estamos hablando de adorar, reunirnos para adorar al Señor. El tema de la improvisación, yo sé que es un tema que puede ocurrir en algún momento, pero cuando se hace de forma
rutinaria. Pero bueno, 786-961-8926. Esta es la hora feliz y estamos cuestionando sobre estos cultos cortos de una hora. Si usted cree que son buena idea o mala idea. Buenas tardes. Dios se lo bendiga en esta tarde. Mi opinión es la siguiente, de acuerdo al tema que se está debatiendo en el día de hoy. Un culto de una hora, yo creo que no se puede desarrollar. Muchas veces en una hora hacemos de todo y al culto, pongamos, se canta, se ora, un ejemplo. Si le dan 15 o 20 minutos el mensaje, ahí no hay nada que buscar. Si Dios quiere hacer algo, no lo puede hacer porque el hombre está limitando. Anteriormente los cultos empezaban y se terminaban una hora indeterminada. Si el culto empezaba a las 7:30 o a las 7, todavía a las 9 estaba el culto en su buena, pero ahora no, ahora es mirando el reloj. Incluso hay iglesias que tienen un reloj mirándolo, y si el que está predicando se está pasando de hora, miran el predicador y miran el reloj para que tenga que cortar mensaje. Un culto de una hora, eso no es de Dios. No estoy de acuerdo. Dios le bendiga. Dios me le bendiga mucho. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, Jesús Evaldo. El Señor Todopoderoso te bendiga rica y abundantemente. Amén. A ti y a esa maravillosa audiencia. Amén. Yo opino que eso como que no, eso no va a proceder, porque en una hora que se va a hacer, es mejor uno quedarse en su casa, alabando y glorificando al Señor. En una hora es que no se puede. No se puede. Eso es lo que yo pienso. Dios me le bendiga Pero mucho. así no. Dios me le bendiga mucho, hermano. Si en una hora no se hace nada, dice por acá, Lady, dice que los cultos deben tener una hora de llegada, pero no de salida. Pero el que haga eso no se deja dirigir por el Espíritu Santo. Pero el que haga eso no se deja dirigir. ¿Cómo es? Que el culto tenga una hora de inicio. Mire, los cultos aquí comienzan a las 7. No se sabe a qué hora termina. Porque hay que buscar la presencia de Dios. Entonces hay que buscar la presencia de Dios. Y si son las 8:30, 9 de la noche y no ha llegado la presencia de Dios, hay que buscar la presencia de Dios. Busca el guirero, busca el de la tambora y vamos a tocar hasta que baje la presencia de Dios. Y entonces, después que baje la presencia de Dios, que se metió Dios, entonces ahí nosotros podemos decir que viene el predicador a predicar. ¿Qué hora son? Las 10 de la noche. Dios bendiga. Gracias por estar con nosotros. Dice este oyente, dice Carmen, claro que no, una hora no da para los adoradores. A veces cogen más de una hora, después los anuncios, después las ofrendas, después los invitados a cantar, después el mensaje de la palabra. Entonces con una hora no se hace todo eso. Pero la pregunta es, ¿los adoradores tienen que durar una hora cantando? La pregunta. Las ofrendas y los anuncios deben durar una hora. Estamos hablando de que hay que tener cantante invitado también. Y hay que tener también una presentación y hay que tener un drama, todo. Bueno, no sé. Buenas tardes. Saludos, buenas tardes. Dios bendiga, varón. ¿De dónde me llamas? Le habla Jonathan Frías de aquí desde Boston, Massachusetts. Cuéntame, hermano. Sí, bueno, según mi conocimiento, en ninguna parte de la Biblia le da una estructuración de cómo debe ser ningún culto, ninguna reunión de hermanos. Te equivocaste ahí, pero te la voy a dejar pasar. Sigue. Muy bien. Me equivoqué muy bien, me da el versículo más adelante. En un momentico. Lo que pasa es lo siguiente, según lo que yo creo, nosotros hemos arbitrariamente dado cierta cantidad de tiempo y una estructura a lo que son los cultos. Muchas iglesias se concentran en la parte del entretenimiento, que eso es algo que personalmente yo considero que es uno de los problemas actualmente, porque estamos tratando de hacer un entretenimiento, atraer a personas con la música, con el show. Sin embargo, el mensaje que es lo sustancial, que es el motivo por el cual nos reunimos, a veces carece de contenido. Considero que una prédica, un culto dominical, debería durar lo que sea necesario para que el mensaje de Jesucristo llegue a todo el mundo. Eso de la música, bien, y la adoración es totalmente necesario, se aplaude, se necesita y es bueno para la expresión, pero lo esencial de toda iglesia debería de ser el mensaje de Jesucristo, y eso usted no debería de ponerle límites. Si eso dura 20 minutos y hace que las personas se acerquen a Jesucristo, está bien. Si dura 2 o 3 horas,
está excelente también, siempre y cuando ayude a personas a que se arrepientan, sepan que son pecadores y se acercan a Jesús. O sea, ¿tú estás de acuerdo con que la iglesia implemente los cultos de 1 hora? Yo no tengo, de nuevo, el mensaje es totalmente necesario y lo que dure puede ser 1 hora, puede ser 2 horas. Ahora, dependiendo de la cultura y de los lugares, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, las prédicas duran alrededor de media hora, pero es cultural. En República Dominicana, nosotros duramos 1 hora de prédica, una hora de adoración, algunas iglesias que he ido, pero eso depende de la estructuración del hombre. Cuando me dé el versículo, me gustaría muy bien que me lo dé para yo estudiarlo, pero no he leído en la Biblia que diga primero usted tiene que adorar, luego usted tiene que hacer oración, luego usted tiene que darle 1 hora o 20 minutos o 4 horas de prédica del mensaje de Jesucristo. No. Eso es algo que nosotros lo damos a nuestra conveniencia y lo hacemos para poder poner el tiempo del Señor durante nuestra semana. Dios te bendiga mucho, varón. Gracias por estar en nuestra sintonía en el día de hoy. Bueno, la Biblia no atribuye tiempo, pero sí hay un esquema de qué hacían los hermanos cuando se reunían. A eso me refería. Eso está en el libro de Primera de Corintios, capítulo 14. 786-961-8926. Tengo el tiempo. Pero ya se me acabó el tiempo. Oh, Padre, se me acaba el tiempo y se quedan muchas opiniones sin escuchar. I'm so sorry. No puedo más. Así que de verdad me disculpan. Ya tengo que terminar. Bueno, déjeme decirle 2 cosas. Permítame decirle bueno, más de 2 cosas, pero gracias a todos los hermanos que nos escuchan, aquellos que llaman, aquellos que participan. Pero la verdad es que con respecto a este tema, yo creo que nosotros tenemos que, muchos de nosotros hablamos desde nuestras perspectivas, de la manera como fuimos criados, de la forma como hemos visto que funcionan las iglesias en las cuales hemos crecido, y eso hace que tal vez ajustar o asumir algunos modelos diferentes nos puede crear algún tipo de dificultad, algún tipo de problema para asimilarlo. Entonces, yo creo que sí, hay una gran cantidad de gente, sobre todo personas mayores de 50, 40 años, que se les es muy difícil asumir el tema de un culto corto, pero la juventud está asumiendo una dinámica muy diferente a cómo nosotros asimilamos las cosas, el acceso a información. Imagínense, ¿quién tenía un LP para escuchar canciones de Tanilao Marino, de Olga Nova, allá cuando usted era joven? No, los jóvenes ahora tienen Spotify, una lista de canciones, y ellos se pasan, antes de que la iglesia cante una canción, ya ellos la han escuchado. Por WhatsApp, por YouTube, por las redes sociales, 300 predicadores dando enseñanza, todo el mundo está transmitiendo los cultos. Entonces, se supone que hay como mucha disponibilidad de que la gente pueda desde su casa en algún momento edificarse. Cuando la gente iba a la iglesia los domingos, o cuando la gente iba a la iglesia en la semana, le estoy hablando de hace 30, 40 años, no había tanta disponibilidad. Era una bendición ir a la iglesia porque no había muchas alternativas. ¿Qué? Quedarse en la casa. ¿Qué había en la casa? Juego de pelota, novela, un vecino con la música altísima. Entonces la iglesia era como un refugio. La iglesia debería ser todavía un refugio, pero la iglesia era como una forma en que yo me desconectaba de la música del barrio, del ambiente del barrio, y yo me iba para la iglesia. Pero ahora mismo hay muchas maneras donde usted puede en su casa mantenerse conectado con un radio ahí sonando música el día entero, y usted, ¿verdad?, asume una forma de conexión espiritual que hace 40, 50 años no era la misma. En cuanto a la disposición y la disponibilidad de usted escuchar mensajes y de usted escuchar música. Son cosas diferentes. Ahora bien, yo me pongo a pensar en esta modalidad de cultos e iglesias que tienen cultos de 1 hora. Y la verdad, a mí no me gusta, Yo creo que esa tendencia es un problema, porque es que ¿cuánto tiempo le toma a usted prepararse? ¿Cuánto tiempo le toma a usted cambiarse para ir a la iglesia? Ese esfuerzo que usted hace tiene que preparar a sus niños, tiene que preparar a su familia, porque vamos para la iglesia. Fácilmente a cualquier familia, en lo que usted se prepara, si usted va bonito a la iglesia, usted tiene que bañarse, usted tiene que ponerse ropa, y en lo que se pone los jóvenes, ven, vámonos, que le toma fácilmente 1 hora usted prepararse para usted ir a la iglesia. De transporte, como está la cosa, si usted vive cerca, si la iglesia le queda al lado, bueno, usted llega en 5 minutos, pero la mayoría tiene que manejar 20, 30 y hasta más minutos, 40, hasta 1 hora para llegar a la iglesia.
Súmele que entre lo que usted se prepare y lo que usted maneje para llegar a la iglesia, se le va 1 hora y media para usted llegar a la iglesia de 1 hora. Es decir, más tiempo le tomó a usted prepararse, llegar a la iglesia, que el tiempo que usted va a durar en la iglesia. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo también creo que la iglesia, yo le digo, son iglesias drive-thru. La iglesia que son que como que tú pides una comida y por ahí mismo te va. La iglesia ha perdido mucho el tema de los ágapes, el tiempo que los hermanos contribuyen, se juntan entre ellos. En la iglesia no puede ser, por lo menos en mi opinión, y eso es bíblicamente apoyado, la iglesia no puede ser solamente ir a ver un espectáculo, ir a ver a una producción, ir a ver un culto que hicieron. No, en la iglesia yo voy a ver a mis hermanos. Por eso yo no estoy de acuerdo con alguna gente que dice que en la iglesia no se puede hablar. No, yo creo que cuando, a menos que la iglesia suya tenga un lobby, tenga un salón de conferencia adicional, pero yo creo que la iglesia donde nos reunimos, cuando encomendamos el tiempo a Dios y oramos y estamos cantando y estamos predicando, estamos conectados con lo que está pasando en el altar. Pero yo creo que usted puede llegar a la iglesia a hablar con sus hermanos y a darle un abrazo y decir, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está tu familia? Mira, tengo una necesidad, ayúdame a orar. O sea, yo pienso que la iglesia es un lugar, es un centro donde los creyentes van a afilarse mutuamente, a demostrar amor cristiano. Y en una iglesia de 1 hora donde hay que estar con el tema de que, ok, tú llegaste, ¿en qué momento tú vas a conversar? ¿En qué momento? No, porque hay que salir, porque viene otro culto. Entonces, usted no puede saludar a nadie porque hay que irse, porque viene el segundo culto también de 1 hora. Yo pienso que la iglesia tiene que hacer más ágapes. El mundo está rodeado, la gente está con mucha contaminación. ¿Qué mejor que yo ir a compartir con mis hermanos? La iglesia debe fomentar más tiempo donde vamos a comer juntos. Yo creo que hay un momento donde tenemos que compartir juntos. Yo no me opongo a que un hermano, tú sabes que somos de la misma iglesia, y yo con muchísimos problemas de agua, un plomero, necesito un plomero, y yo no sé que el hermano que se sienta al lado mío es un plomero extraordinario, excelente, pues yo no lo sé porque yo no lo saludo. Fulanito de tal es un hermano que es doctor, que es oftalmólogo, yo tengo problemas de la vista y yo estoy buscando un buen oftalmólogo, me han engañado, pero yo no sé que el hermano que se sienta en la segunda fila es oftalmólogo y puede ayudarme, porque no hay vínculo en las iglesias. Se está perdiendo el vínculo entre hermanos. Yo creo que tenemos que recuperar, no podemos perder de vista que la iglesia es una familia. Oiga el nombre que nos llamamos, somos hermanos. Entonces, solamente ahí, con ese tiempo de compartir, yo creo que la iglesia debe fomentar un espacio de mayor tiempo, de que los niños, en lugar de que estén conectados mirando YouTube y demonios por ahí, que compartan con los niños de su iglesia también, con los hermanitos de su iglesia. A veces hay pleito, a veces se roza y que fulanito, pero es parte de que ellos aprendan a crecer también como comunidad. Con respecto al tiempo, yo creo que la iglesia debe revisar el tema de cómo estructura sus servicios, de manera que no hayan rellenos, de manera que bueno, pudo que se dio a lo mejor una situación especial y ok, tuvimos que hacer alguna improvisación momentánea, pero eso no puede convertirse en la norma, estar rellenando. No, yo creo que la iglesia debe hacer las cosas, como dice la Biblia, el capítulo 14 de 1 Corintios, todo que se haga decentemente y con orden, ¿verdad? Pero hay que hacer algo decentemente y con orden. Yo creo que también la iglesia, el Señor ha dado a la iglesia dones del Espíritu Santo. No es para que la gente lo tenga en su casa, no. Los dones del Espíritu Santo son para ser ejercidos dentro de la iglesia. Hay mucha gente que se le ha olvidado eso. Hay mucha gente que no. Hay iglesias que no oran por los enfermos. Hay iglesias que no oran por los necesitados. No hay tiempo para eso porque hay que predicar y hay que cantar. Ah, no, porque tenemos que dedicar tiempo para adorar. Sí, pero la adoración no es solamente cántico. Hay un momento donde la gente tiene que orar entre ellos, orar los unos por los otros. Todo eso requiere tiempo. Entonces, cuando usted está fomentando un asunto de la iglesia drive-thru, rápido, ven, entra y sal y vete, y ya cumpliste, fuiste a la iglesia. Entonces llegan los hermanos, tengo que levantarme. Llegan en chancleta, llegan en pijama, bebiendo café porque están trasnochados y no te preocupes que nos vamos rápido. Esa no es la actitud que nosotros tenemos que fomentar, que procurar. Que la gente vaya a la iglesia con una expectativa de que voy a dedicarle tiempo a Dios, saqué tiempo para Dios, voy a compartir con mis hermanos, voy a cantar, voy a orar, van a orar por mí, voy a darle un abrazo al hermano, voy a escuchar una enseñanza bíblica de mi pastor.
Y eso usted no puede tratar de empaquetarlo, enlatarlo en un asunto donde no haya fluidez. Entonces, yo creo que sí, no es que nosotros vamos a hacer cultos que van a durar kilométricos hasta que salga el sol. No, habrá tiempo donde se podrá hacer una vigilia. Habrá momentos donde tal vez usted dice, el pastor, están organizando un culto de 1 hora una vez por alguna celebración especial, pero de manera rutinaria, unos cultos kilométricos de 5 horas, de manera rutinaria, culto de 1 hora, que yo me toma más yo llegar a la iglesia que el tiempo que voy a estar en la iglesia, y después tengo que irme y no conozco a nadie de la iglesia porque no hay espacio para, si quiero preguntar algo al pastor, no puedo preguntarle, si tengo una necesidad y quiero que oren por mí, no hay tiempo para orar por mí. Y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Entonces, entiendo, mis hermanos, que nosotros, repito, no es que vamos a estar desperdiciando y rellenando el tiempo, pero yo creo que el tiempo para Dios hay que dárselo, y yo creo que las iglesias deben enfocarse en que la gente utilice sus dones que Dios le ha dado, de que haya administración. Decía un hermano que la iglesia, la Biblia no establece un patrón exacto, no, la Biblia establece, dice, cuando en el libro de Colosenses también, la cita específica la voy a escribir en Facebook, donde dice, el que tiene palabra, hable palabra, el que tiene cántico, cante, el que tiene, donde cada hermano con su don que Dios le ha dado y de forma organizada, de forma ordenada, pueda colaborar, pueda participar. No solamente la misma gente siempre, ¿no? Puede haber porque en la iglesia, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Es perfeccionar a los santos. Y los santos se perfeccionan en parte utilizando los dones que Dios le ha dado. Entonces, si no hay tiempo, porque solamente el pastor y el equipo de adoración es el que asume todos los domingos, pues entonces lo que yo voy a ser testigo, a ser espectador de una producción que una gente hizo. Pero yo no tengo la oportunidad de hacer mi contribución. Y repito, no es que cada quien lo va a hacer a su manera, no. De forma ordenada, conociendo, ministrando los unos por los otros, conociéndonos, compartiendo como hermanos. Dice, hermanos, tengo que irme. El tiempo, hace tiempo que me cortaron allá en República Dominicana, pero como quiera, creo que hay que hablarlo así. Nosotros como iglesia no podemos perder la esencia. La esencia. Sí hay muchos programas en internet, sí hay muchas cosas, predicadores, pero mi iglesia es el lugar donde Dios nos ha colocado para que los hermanos que van ahí sean hermanos, participen en las necesidades, compartan, se bendigan mutuamente y que salgamos renovados, que las familias crezcan, que haya unión, que haya verdadera administración del Espíritu Santo. Yo creo que en 1 hora eso no se puede hacer. Me voy por hoy. Dios me le bendiga mucho. Un abrazo de corazón a todos. Como siempre, de tu hermano en Cristo, Josué Besaleel Ceballos. Ha sido un alto honor, un placer, un privilegio haber estado con ustedes. Si usted puede, comparte esta transmisión. Síganos también en el canal de YouTube. Y bueno, Dios me le bendiga mucho. Hasta la próxima hora feliz. Bye bye.